¿Qué tal, amigos de Progreso Hispano News? Les damos una cordial bienvenida a su nuevo programa de inmigración, contestando las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Bienvenido, abogado, y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y el público. Bueno, gracias a usted. Buenas tardes. Los invitamos a que se conecten en vivo para poder contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, queremos comenzar el día de hoy preguntándole a usted sobre la reciente regla anunciada hace un par de horas por el director interino de inmigración sobre el anuncio de la regla final que hace cumplir la ley existente de inadmisibilidad por carga pública. ¿Qué significa eso para los inmigrantes? Bueno, eso le significa varias cosas para inmigrantes y es algo, en las próximas horas y los próximos días vamos a tener la oportunidad de leer y revisar muy bien y pensar mucho mejor en la regla de exactamente cómo va a afectar a los casos individuales. Y eso es algo primero. Mi recomendación sería que la gente que ya tienen casos pendientes con un abogado o piensen que van a aplicar por algún beneficio, que primero que hable con un abogado de inmigración para ver cómo esta regla va a afectar a su caso, porque como se sabe, cada caso es distinto, cada caso es diferente y lo que siempre primero uno de mis papeles, una de mis responsabilidades como abogado es clarificar la ley para la gente y cómo la ley afecta a su caso individual. Pero más o menos un resumen de la ley, de la nueva regla, es que la ley dice, y nunca ha definido muy bien, ¿qué significa cuando la ley dice que alguien que es un cargo público es inadmisible a los Estados Unidos o es probable que alguien va a hacer un cargo público en los Estados Unidos? Carga pública. Una carga pública, gracias. Sí. Siempre, todavía trabajando. No se preocupe. Carga pública. Si es probable que alguien va a hacer una carga pública, entonces esta persona es inadmisible a los Estados Unidos, que significa que no es elegible para la residencia. O sea, esa ley ya ha estado hace muchos años atrás. Correcto, pero nunca han clarificado. Y la cosa es que hay la ley, pero no hay una regla para clarificar qué significa este término tan importante, esa palabra tan importante que es carga pública. Esto es lo que están clarificando, definiendo, es estas dos palabras. Y la primera cosa importante de esta regla es que dice que si alguien ha recibido beneficios públicos, como por ejemplo Fugestan, y la cosa es que en general, esto no cuenta, en general son beneficios en los cuales la gente recibe dinero directamente del gobierno. Uno de los más importantes es SSI, el Social Security, que es diferente de un retiro, pero en general es cuando alguien... vamos a tener que revisar exactamente cuáles son las reglas que califican. Ese es el caso, perdón, abogado, cuando, por ejemplo, fallece un ciudadano americano y quedan sus hijos, ¿o no? No, eso es otra cosa. No está claro todavía. Todavía no está clarificado. O no, esto ya califica. Y eso es porque yo digo, vamos a tener que revisar muy bien la regla, porque son cientos de páginas, toda la información de la regla. Pero muchas cosas que yo le puedo decir seguro que no califican son, por ejemplo, si alguien, cuando está embarazada, cuando recibe el Medicaid, esto no afecta. ¿Y qué pasa con las personas que, por ejemplo, que reciben la ayuda del seguro médico de Obamacare? Esto dice... También eso es una ayuda. Correcto, eso es una ayuda, pero de lo que yo sé, esto no va a afectar. Igual, y lo que muchas veces preguntan de los niños, la gente me llama y me dice, bueno, abogado, mi niño ha recibido Medicaid, esto me va a afectar, y eso no afecta. Igual, estampillas no están incluidos para una persona. No están incluidos las estampillas bajo WIC y otros programas. Hay muchas cosas que no van a calificar, pero es algo, si alguien ha recibido un beneficio, mejor que ya hablo con un abogado y dice, bueno, abogado, yo he recibido este beneficio, ¿me afecta o no me afecta? Y eso es algo que todavía ya vamos a tener que ver, porque eso es una regla que salió hoy día en la mañana. Claro. Y todavía hay muchos detalles. Y como he dicho en inglés, que yo he dicho en el pasado, que el diablo está en los detalles. The devil's in the details.
vamos a tener que revisar todo muy bien. Claro, recién salió, pues, y como usted dice, es entendible, ¿no? Sí, gracias, sí. abogado, gracias. Comenzaremos contestando las preguntas. Vamos a contestar la pregunta de Héctor Casillas, que dice: estoy casado con una ciudadana americana desde marzo del 2015, pero yo nunca tuve documento como permiso de trabajo. Yo estuve en los Estados Unidos desde septiembre del 2014 con una visa de turista. Mi pregunta es, la última vez que salí de los Estados Unidos fue en agosto del 2015 y hasta la fecha estoy aquí en Caracas, Venezuela. ¿Cómo hago o qué me recomienda? ¿Qué pasos hay que seguir para irme a los Estados Unidos legalmente? Ella ha venido a Venezuela como unas 4 veces, o sea, matrimonio a distancia casi. Sí. Y otra vez la pregunta, dijo que ella es ciudadana, ¿correcto? Ella es ciudadana americana y están casados desde marzo del 2015, pero él se fue en agosto del 2015 a Venezuela. Ok. Bueno, gracias, señor Héctor, por su pregunta. Y primero, yo sé que nosotros hemos hablado mucho en el show de las condiciones en Venezuela. Espero que usted y su familia estén bien, porque yo sé que es una situación bastante difícil. Lo bueno, señor Héctor, es que usted es elegible para arreglar la residencia por ruta de su esposa. Lo malo es que va a tardar un poco de tiempo. En esa situación, usted puede aplicar para algo que se llama la visa inmigrante. Es un proceso de como 3 pasos y es algo que normalmente se puede aplicar para esta visa en su país, pero porque no están aprobando las visas, no está funcionando como normal. La embajada en Caracas, en Venezuela, va a tener que ir probablemente a Bogotá, a Colombia, para procesar la residencia. Pero es un proceso de como 3 pasos. Primero, ella tiene que meter la I-130 para usted. Este proceso está tardando como 6 meses más o menos. Segundo, usted va a tener que meter normalmente por internet la aplicación para la visa inmigrante, que es la aplicación para la residencia, para venir a los Estados Unidos, no con su visa turista, pero para venir con una visa de inmigrante, que es la residencia. Y el tercer paso es que usted va a tener su entrevista allá en la embajada en Bogotá, en Colombia. Este proceso otra vez está tardando como 1 año, más o menos en total, pero es algo que recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración antes de tomar cualquier paso, solo para asegurar que usted es elegible para la residencia. Algo que muchas veces la gente me pregunta en una situación parecida, me dicen, bueno, abogado, ¿por qué no puedo venir con la visa turista y aplicar para la residencia aquí en los Estados Unidos? La razón para esto es que cuando alguien entra con la visa turista, está diciendo a la inmigración y está haciendo la representación a la inmigración. Que viene de turista. Correcto, y que no viene para casarse o, en esa situación para aplicar para la residencia. Y cuando viene, hay una nueva regla bajo el Departamento del Estado, que es el Departamento de las Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que dice que si alguien entra con la visa turista y se casa o se aplica para la residencia o se aplica para un cambio de estatus durante los primeros 90 días, hay una presunción que esa persona cometió fraude cuando entró al país. Porque ya vino pensando hacer eso. Correcto, y aplicó tan pronto durante los 90 días. Entonces, la ruta más segura sería para usted que aplica para la visa inmigrante allá en Colombia, aunque es un proceso un poco más largo. Ha pasado 4 años. Claro, ha dejado también el pasar mucho tiempo, ¿no? Sí, han pasado mucho tiempo. Pero lo bueno es que usted, durante el tiempo que está pendiente su petición para la residencia, usted puede ir y venir. Usted puede venir a los Estados Unidos de una visita y salir en tiempo para regresar a Venezuela. Y eso es algo muchas veces la gente piensa que no se puede, pero aunque tiene esta petición pendiente para la residencia, usted ya se puede venir. O sea que le dan una especie de una visa temporal, una entrada temporal. ¿Cómo? No, él puede seguir viniendo con su visa turista si está vigente. Claro, si es que la tiene vigente. Sí, puede venir con la visa turista, solo necesita estar bien preparada para explicar a los oficiales de las aduanas y decir, bueno, mira, yo tengo mi trabajo en Venezuela, yo tengo mi casa en Venezuela, yo vengo nada más para 2-3 meses y bueno, yo voy a regresar en tiempo para Venezuela, no voy a quedarme aquí y aplicar para la residencia aquí. Es algo
es una distinción muy fina bajo la ley, pero algo que ya que se puede hacer. Y gracias a Dios, muchos de nuestros clientes han hecho sin éxito, sin éxito, sin problema, con éxito. Gracias, abogado. Miguel Sarmiento pregunta, ¿cuánto tiempo se demora para poder pedir a un hermano? Yo vivo en California y soy ciudadano, ambos somos mexicanos. Sí. Bueno, gracias, señor Miguel, por su pregunta sobre su hermano. Y qué bueno que usted ya es ciudadano y puede pedir a su hermano. Este proceso es un poco más largo, mucho más largo que el proceso de Héctor. Como nosotros hemos hablado en el pasado, cuando alguien es hermano de un ciudadano de los Estados Unidos y es de México, este proceso desbordadamente para pedir a su hermano está tardando como 20 años, 25 años, algo así. Tengo que chequear la fecha exacta, pero ahora la migración está procesando peticiones para hermanos de ciudadanos de México, de México. Del 96. Como 96, yo creo. Sí, tiene razón. Y eso es algo que, claro, si usted hizo una petición para su hermano hace 23 años, entonces ahora se puede aplicar para la residencia. Como hemos hablado igual en el pasado, muchas veces clientes me preguntan, bueno, abogado, ¿vale la pena de meter esta petición? Yo creo que posiblemente, solo porque cuando hablan de la reforma migratoria, siempre, bueno, en 2008, cuando hablaron otra vez en 2012. Quieren cortar eso. Correcto, quieren cortar esta categoría. Y por eso posiblemente vale la pena de meter la petición para su hermano. Pero claro, eso es una decisión que usted y su hermano tienen que tomar antes de gastar el dinero de meter esta petición. Gracias, abogado. Andrea Sánchez pregunta, mi hijo aplicó para la ciudadanía y ya dio su examen, el cual, según le dijeron, pasó. Pero le pidieron llevar unas pruebas de un problema que tuvo hace 15 años, que fue declarado culpable de violencia doméstica. ¿Cuánto tiempo dura la espera para que le digan si lo aprobaron o no? Y si hay peligro de que lo deporten siendo él residente. Vivimos en Nuevo México. Okay. Gracias, Andrea, por su pregunta. Y dijo que su hijo está aplicando para la ciudadanía. Sí, ya aplicó, ya dio el examen, lo pasó, pero hay un pero de que le pidieron llevar unas pruebas de un problema que tuvo hace 15 años, del cual fue declarado culpable de violencia doméstica. Okay. Gracias, Andrea, por esta pregunta. Y esto es, hay un tema importante que siempre quiero que la gente ya sabe, pero que siempre cuando yo estoy hablando con mis clientes, yo les explico, es que muchas veces para la inmigración, no importa si un crimen pasó hace 10 años, si pasó hace 15 años, si pasó hace 55 años, todavía este crimen ya se puede afectar a su caso. Y todavía ya el crimen, con este crimen puede ser inelegible para la ciudadanía o para la residencia o para un permiso temporal, algo así. Entonces, antes de aplicar para cualquier beneficio, es importante que hable con un abogado y le dice, bueno, mire, yo tengo este record, ¿esto me afecta o no me afecta? Yo he visto muchos casos y bueno, yo estaba trabajando en un caso recientemente para un cliente que ya aplicó para la ciudadanía después de 20 años aquí en el país. Tenía una convicción para un crimen que parece como algo no tan grave, pero al fin del día salió muy grave y él ya, hace 12 años después de una entrevista para la ciudadanía fue arrestado y fue deportado. Y por eso es muy importante que siempre que revise bien su récord criminal con un abogado para ver si o no afecta su aplicación. En esa situación, y bajo la ley hay unas cosas que me preocupan un poco. Primero es si esto cuenta como un crimen de violencia doméstica. A veces cuenta, a veces no. Cuando alguien está arrestado y tiene una convicción para violencia doméstica. Pero bajo la ley, si alguien ha cometido un crimen que cuenta como violencia doméstica, puede ser deportado. Entonces, eso es algo, es muy importante que usted hable con un abogado. Y si vive en Nuevo México, yo recomiendo que usted hable con un abogado local que tiene experiencia en estas cosas para ayudar a usted primero para conseguir los records y segundo, si hay un argumento de que no afecte la ciudadanía para su hijo, que ellos ya que esta persona ayuda a usted, este abogado ayuda a usted para hacer el argumento que su hijo no es deportable.
Segunda cosa es que puede ser posiblemente un crimen que pone a alguien en riesgo de deportación de otra categoría. Por ejemplo, si es un crimen de violencia, es lo que se llama bajo la ley, que es una felonía agravada, o posiblemente es un crimen que se llama un crime involving moral turpitude, pero es un crimen que otra vez puede poner a alguien en riesgo de deportación. Pero lo siento que no tengo una respuesta más segura, más clara, pero eso es una parte de la ley que es bien complicada, y espero que usted ya consiga un buen abogado de inmigración para ayudar a usted para luchar el caso, y espero que no afecte a su hijo, pero otra vez va a tener que hablar con un abogado para ver si no afecta. Buena suerte. Gracias, abogado. Francisco Díaz pregunta: soy hondureño y estoy casado con una ciudadana hace 6 meses. No tenemos hijos. Entré ilegal hace 9 años. ¿Qué probabilidades hay de poder arreglar mis papeles? Vivimos en Atlanta. Bueno, gracias, Francisco, por su pregunta. Y siempre yo digo a clientes, no me gusta dar un número cuando hablo de porcentajes o probabilidades, solo porque a veces la gente cuando escuchan 60% o algo así, piensan que es un número alto, a veces piensan que es un número bajo. Depende si es, no sé cómo se dice en español, optimista o pesimista. No hay que ser pesimista, ¿no? Sí, cuando tú no quieres que te den una mala información, ¿no? Sí. Sino que la gente espera una buena información o un buen dato, ¿no? Sí. Pero para su caso, señor Francisco, y vale la pena hablar con un abogado, y si, usted quiere una recomendación para un abogado en Atlanta, me puede llamar y yo le puedo dar su información, pero es algo también que manejamos casos por todos los Estados Unidos. Pero en esa situación, porque usted entró al país sin papeles, es probable que usted va a tener que salir del país para arreglar la residencia. Hay unas excepciones. Si, por ejemplo, alguien había hecho una petición para usted en el pasado, posiblemente puede calificar bajo la 245I. O si, por ejemplo, su esposa es miembro de las Fuerzas Armadas, posiblemente puede calificar para otra excepción. Pero asumiendo que usted no califica para ninguna excepción, porque entró al país sin papeles, la única opción para arreglar la residencia sería salir del país. El problema es que cuando usted sale del país, usted va a tener un castigo de 10 años para regresar, porque cuando alguien está aquí para más de un año indocumentado y sale del país, tiene un castigo de 10 años para regresar. Lo bueno es que hay un proceso que empezó bajo el presidente Obama en como 2013, y bajo este proceso usted puede hacer el primer paso, que es la petición I-130 por ruta de su esposa. Después puede aplicar para un perdón. Tiene que mostrar que su esposa va a sufrir lo que se llama dificultad extrema si usted tiene que salir del país. Y tercero, puede aplicar para lo que se llama la visa inmigrante. Y si todo sale bien, usted puede ir a su entrevista allá en la embajada en Tegucigalpa, y si todo está aprobado, su visa de inmigrante, que es la residencia, usted va a tener que esperar como 2-3 semanas, algo así, afuera del país esperando la visa, y puede regresar ya legalmente con la residencia. Es mucho mejor que en el pasado. Tuve que esperar 1 año, 2 años afuera del país, a lo mínimo, a veces más, pero es algo. Antes de empezar este proceso, es un proceso un poco largo, tarda 1 año y medio, 2 años, algo así, y por eso antes de empezar el proceso vale la pena hablar con un abogado, primero para asegurar que es elegible, segundo con saber ya todos los hechos de su caso, toda su historia, cuáles son las probabilidades de ganar, y si son buenas probabilidades, cuánto tiempo va a tardar, cuánto es el costo, todas esas preguntas que son preguntas importantes. Gracias, señor Francisco, por su pregunta. Espero que tenga buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Contestaremos una pregunta en vivo de Ramiro Mantilla. Gracias por su pregunta. Dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo puede un residente ausentarse del país sin que le afecten el conteo de sus 5 años como residente para pedir ciudadanía? Gracias por su pregunta, señor Ramiro, y eso es una buena pregunta, y hay dos números que son importantes. Un número es que si usted pasa más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, más de 180 días, la inmigración se puede hacer el argumento que usted ya abandonó su residencia. Estaba ya trabajando en esto para un cliente recientemente. Él aplicó para la ciudadanía, pero como en 2016 había pasado 9 meses afuera de los Estados Unidos,
él aplicó para la ciudadanía y la inmigración dijo, bueno, queremos pruebas mejores de que usted no abandonó su residencia, su intención de quedarse aquí permanentemente en los Estados Unidos. Eso es algo que es difícil para ganar y la inmigración va a querer ver que usted tiene pruebas de que usted ya tenía su residencia aquí, que usted ya siguió con un trabajo aquí, que usted tenía casa o apartamento aquí, que usted tiene familia aquí, que tenía ya cuenta del banco, bueno, cualquier cosa posible que sí, bueno, que hizo sus taxes. Y por eso es muy importante, si alguien es residente y quiere aplicar para la ciudadanía, que no pasa más de 6 meses en solo un viaje afuera de los Estados Unidos. La otra cosa es que tiene que mostrar la migración para la ciudadanía, y el otro número importante es que durante los últimos 5 años, antes de meter la aplicación para la ciudadanía, que usted tenía su presencia física aquí en los Estados Unidos para a lo menos 2 años y medio. Entonces, sí, ha viajado mucho, y bueno, yo tenía un cliente que fue ciudadano de Canadá, y él tuvo que viajar mucho para su trabajo. Nosotros hicimos, bueno, como 5 hojas con la lista de todos sus viajes fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años. Gracias a Dios fue aprobado porque él tuvo muchos viajes que fueron breves, pero al fin del día mostramos que no pasó 6 meses. Primero, no pasó los 6 meses en solo un viaje, pero segundo, que durante los últimos 5 años él había estado aquí en los Estados Unidos más de 30 meses, más que 2 años y medio. Entonces, esos son 2 números importantes, que en un viaje que no pasa más de 6 meses, y segundo, que durante los últimos 5 años ha estado aquí dentro de los Estados Unidos su propia persona más de 30 meses de los últimos 5 años. Esos son 2 números importantes, y recomiendo, ya que si tienen preguntas sobre esto, que hable con un buen abogado de inmigración. Gracias, abogado. Ese es un dato muy importante porque hay personas que, yo conozco algunos amigos que se van y se quedan, sí, como residente, ¿no? Sin sí, obtener la ciudadanía todavía. Ya obteniendo la ciudadanía, pues la persona puede pasar. Sí, y eso es algo también. Yo estaba revisando para otro cliente la semana pasada. Algo importante también, y bajo la ley, es que la gente piensa que si regresan a los Estados Unidos y no pasan más de 6 meses afuera de los Estados Unidos en solo un viaje, y por ejemplo se ve gente que son mayores que son de tercera edad, o gente que por cualquier razón no están regresando mucho con la residencia. A veces la gente piensa, bueno, si yo paso 5 meses fuera de los Estados Unidos y voy a los Estados Unidos para una semana, y después salgo de los Estados Unidos para otros 5 meses y regreso para otra semana, piensan que si siguen viniendo y saliendo como así, que la inmigración no se puede hacer el argumento de que abandonaron su residencia. Pero esto es algo que estaba revisando un poco mejor bajo la ley. Es si hace así, si alguien no tiene su residencia aquí en los Estados Unidos, si quiere la green card solo para tenerla y no tiene una residencia, una intención de quedarse aquí permanentemente, la inmigración puede intentar quitar su residencia. Porque la residencia, como la misma palabra lo dice, es para residir. Correcto, ¿right? Para residir. Entonces hay que cuidarse mucho porque estamos viendo gente de las aduanas que son más estrictos y a veces están poniendo, la gente en procedimientos de deportación. Hay que cuidarse. Gracias, abogado. Contestaremos la última pregunta. Dice, sin nombre, soy venezolana, viví 15 años en Estados Unidos. Nosotros entramos ilegal y entramos por México desde 1994 hasta noviembre del 2009. Tuve que salir de ese país por motivo de salud de mi madre. Tenemos una hija ciudadana americana de 23 años actualmente. Ella nos hizo los trámites de la I-130. Mi esposo y yo tuvimos la entrevista en Bogotá. La cónsul nos castigó por 10 años. Y el castigo fue por llevarme una menor de edad y quedarme más de 365 días. Mi pregunta es, cuando cumplo los 10 años, ¿mi hija tiene que hacer una carta del perdón o no es necesario hacerla? ¿O qué paso hay que hacer? ¿O qué debemos hacer? Bueno, gracias por su pregunta. Y voy a hablar de los 2 perdones. Es que porque usted había salido en 2009, este castigo ya va a terminar. Va a terminar prácticamente. Correcto, en 3 meses. 3 meses y 4 días para ser específico. Pero va a terminar el 16 de noviembre. Entonces, lo bueno es que ya en
3 meses ya no va a tener este castigo de 10 años por haber estado aquí ya indocumentado sin papeles para más de un año. Pero todavía va a quedar el castigo por haber traído a su niña. Y eso es algo por habérsela llevado. Correcto, por habérsela llevado de forma ilegal, sin papeles. Porque hay un castigo. Si alguien entra al país sin papeles trayendo ya un niño, va a necesitar un perdón. Pero la niña es ciudadana, o sea, ella nació aquí. Posiblemente... La niña es ciudadana americana. Sí. Tenemos una hija americana de 23 años tiene actualmente. Ok, entonces... y ella ya le pidió los papeles, la I-130. Correcto. Pero la cónsula en la entrevista les aplicó el castigo de los 10 años por haberse llevado una menor de edad. Sí. Y voy a tener que revisar bien la ley, porque pues posiblemente aplica muchas veces cuando eso pasa para clientes. Otro familiar trae de forma legal su hija que es ciudadana. Entonces no sé si él tiene otra hija o no sé si pusieron el castigo de forma incorrecta o no sé si pusieron el castigo porque había entrado con su esposa. Yo no sé, yo necesitaría hablar con usted más sobre su caso. No está muy claro, ¿no? Sí, no está muy claro, pero para explicar, hay un castigo bajo la ley cuando alguien trae un niño o una niña o un esposo o esposa. El caso de ella, perdón, abogado, el caso de ella es que ella se lo llevó. Eran personas indocumentadas con su hija ciudadana americana. Sí. Se fueron con la niña menor de edad a Venezuela. Sí, pero la cosa que no es clara es... si la niña, la chica está aquí, a lo mejor, no sabemos. O no es, ¿quién trajo él de forma ilegal a los Estados Unidos? Si es su hija... Ellos entraron ilegalmente a Estados Unidos por México, los Correcto, dos. sí, Tuvieron aquí una hija ciudadana americana que nació en Estados Unidos. Sí. Nació la niña aquí. Pero ya en el año 2009 se la llevaron porque estaba su mamá enferma. Okay. Entonces dice que la hija les hizo los trámites ya de la I-130. A lo mejor la hija está viviendo ya aquí en Estados Unidos. Correcto. Sí, porque no está aquí, no dice muy claro. Entonces ella ya tuvo la entrevista en Bogotá y la cónsul le puso el castigo de los 10 años por haberse llevado a la niña menor de edad a otro país. O sea, un indocumentado no puede llevarse a su propia hija ciudadana americana a vivir a otro país. Sí se puede. Sí se puede. Me imagino que el castigo que están hablando no fue por haber llevado a la niña a Venezuela, pero por haber llevado una niña, no sé si es otra que posiblemente no nació aquí, pero no está sé, hablando de esta niña que ahora ya es una persona de 23 años, que ya es mayor de edad. Sí, entonces no sé por qué pusieron un castigo, porque hay un castigo si él había llevado, por ejemplo, si él tenía una niña que nació en Venezuela y había llevado a esta niña indocumentada ilegal, hay un castigo para esto. No, de eso no están hablando, es de la niña que nació en Estados Unidos y se la llevaron, dice ella. Yo no sé si a lo mejor quizás ella no explicó bien aquí. Ese es el castigo que usted conoce. Correcto, eso es el castigo de que yo conozco. Yo no sé de ningún castigo por haber llevado a la niña O sea, normalmente no colocan un castigo cuando, en el caso de ellos que fueron a la entrevista. Correcto. No colocan un castigo la cónsul porque tú te llevaste a tu hija ciudadana americana. Correcto, nunca he visto esto, no estoy seguro de exactamente cuál es el problema. Pero posiblemente está viendo este show de Facebook Live y nos puede clarificar un poco para la próxima semana la pregunta. Claro, háganos llegar más clara por favor la pregunta para poderle ayudar mejor. Bueno, esto ha sido todo por hoy.